Rollo raza, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos reaccionando a un video de un canal que se llama Biemir WF. Les voy a dejar el link en la descripción. Es un canal que hace contenido relacionado a crimen organizado. Es un canal que está bastante pues bien elaborado todo lo que son sus videos. Son como tipo mini documentales. Vamos a ver uno de los videos que tienen ahí dentro de su canal. En el canal hemos creado diversos videos sobre aquel hombre de las 1000 naves, desde aquel video inédito y misterioso hasta las historias de su vida en el bajo mundo de Lampa. Sin embargo, el tema del cual se han dispersado cientos de teorías ha creado debates y ha dividido en muchas ocasiones las opiniones de incluso periodistas, historiadores, fanáticos y hasta de mis propios seguidores. Es el final que le deparó a Amado Carrillo. Muchos sostienen que aquel famoso capo preparó durante mucho tiempo su escape, ideó un plan perfecto, le hizo creer a todo el mundo y hasta a sus más cercanos que había entrado a un quirófano, había muerto a causa de un paro cardíaco y con ello el legado, su organización y las acusaciones por parte de Estados Unidos y México se habrían desvanecido tal y como fue su repentino e inesperado deceso. Mientras tanto, Amado Carrillo reposa en una silla frente a las olas de una paradisíaca isla en un lugar perdido y alejado de los americanos, o se encuentra tomando un martini a las luces de una ya vieja ciudad europea. Quizá esté en Rusia o incluso en una parte de aquellas tierras que lo vieron crecer, llevando un bajo perfil y viviendo una vida tranquila, alejada de aquel radar que casi lo ve perecer. Bueno, eso es lo que muchos dicen, pero ¿cuál es la verdad fundamentada detrás de todo esto? ¿Amado Carrillo logró escapar de los americanos? ¿Logró reírse en la cara de todos los gringos? ¿Forjar una fortuna con el polvito blanco y retirarse en el punto más álgido para desaparecer y convertirse en una leyenda viviente? ¿O solamente fueron rumores? ¿Alguna historia mal contada? ¿Algún mito que no quiso desaparecer? Sea cual sea la verdad, en este video llegaremos al fondo de todo esto y resolveremos uno de los misterios más grandes de toda la historia. Así que sin más que agregar, yo soy MWF y déjame contarte la historia. Siempre se avienta introducciones así de cabronas. La verdad es que todos sus videos son muy buenos. Hoy corrió el rumor sobre la muerte del narco Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, the notorious Lord of the Skies. El Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes. Sí. Amado Carrillo murió el 4 de julio de 1997. Que fue a causa de un paro cardiorrespiratorio, que fue en algún hospital de la Ciudad de México. ¿Para qué lo quieren? Le dije, si ya está muerto, estuviera vivo. Cuando le realizaban una cirugía plástica en el rostro, según la policía fue asesinado por los médicos que lo operaban. Fue trasladado en un ataúd metálico y carroza de la funeraria al aeropuerto de la Ciudad de México. Le aplicaron una dosis mortal de un anestésico. Por lo que queda identificado dicho cadáver como el llamado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Todo comienza en los años 80, en el punto álgido de la triada perfecta, el cártel de Guadalajara. Para ese momento, Amado Carrillo se encontraba lejos de ser un capo de la droga mexicana, un drug lord o el mayor traficante del mundo. Amado era un pequeño eslabón, un traficante de poca monta que trabajaba para su tío Ernesto Fonseca Carrillo y su organización. Sin embargo, Carrillo Fuentes era distinto a cualquiera. Muchos testimonios de personas que convivieron con él o tuvieron un acercamiento aseguran que él siempre fue una persona visionaria, innovadora. Le gustaba progresar, hacer conexiones. Era un ente político que divagaba en diversos contextos sociales, permitiéndole entablar relaciones en diversos círculos. Era atractivamente interesante y, al menos en sus comienzos, una persona amigable. De hecho, esto lo notarán más adelante en la historia. Amado sabía que para forjarse en este submundo en donde trabajaba, necesitaba sobresalir en la gran ciudad, la ciudad del momento, la ciudad de los capos. Estaba decidido que su lugar era en Guadalajara, al lado de su tío Neto, y que allí encontraría la oportunidad de pasar de ser un eslabón insignificante a un verdadero capo sinaloense. Como la mayoría ya lo sabe, la historia de Carrillo Fuentes, como la de muchos otros capos, socios y amigos del Señor de los Cielos, no es distinta. La mayoría de los que entran en este negocio provienen del mismo contexto que los vio crecer. También creció en un contexto pobre, no tenía oportunidades reales y la cruel vida se encargó de encaminarlo a lo único que conocía. Muchos opinan que es por ello que Amado siempre se vio con aquella hambre de sobresalir, de ser el mejor. Sin embargo, no todo sería fácil, pues por aquellos ayeres, Amado Carrillo sería encargado del tráfico de las fronteras de Chihuahua, en específico al lado de Pablo Acosta. Y Juárez, te vamos a mandar aquí a Amado, a ver si con tu consejo y con
sus ideas modernistas y hacen que esa pinche plaza funcione. Y antes, historiadores Un comercial sobre otro comercial. opinan que su llegada a Ciudad Juárez fue promovida por la orden de la organización, además de que el cártel de Guadalajara necesitaba gente de confianza al lado de Pablo Acosta y sus fronteras. El verdadero motivo por el que Amado fue delegado a esa zona fue presuntamente por una riña interna que tenía con Rafael Caro Quintero. La causa del conflicto fue solo una joven mujer llamada Sara Cosío. Aparentemente, la joven tapatía también le coqueteaba a Amado Carrillo, lo cual hacía enojar a Caro Quintero. Antes de que su sobrino y su pupilo Rafa terminaron en pleito, Don Neto decidió mandar a Amado lejos de Guadalajara. A punto de llevármela, cabrón. ¿Llevártela dónde, cabrón? Que mi vieja. Ay, loco, no mames, pero güey, no sabía, Igual me la voy a picar, ¿no? Que me pedo. Otros incluso aseguran que fue el propio Amado quien vio futuro en Chihuahua y sus fronteras y decidió irse por su propia cuenta a esa zona. Sea cual sea la verdad, la llegada de Amado fue inminente. Luego de algunos años de trabajar al lado de Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga vio el final frente a sus ojos. El 24 de abril de 1987, el famoso capo de Ojinaga ya no la contó. Muchos aseguran que el causal de su muerte fue la pistola de un hombre llamado Guillermo González Calderone. Tras el deceso de Acosta, Rafael Aguilar Guajardo, un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad DFS por sus siglas, se quedó con el territorio del Zorro con el apoyo de Amado Carrillo Fuentes, quien para ese entonces ya no era un pequeño eslabón. Su nombre comenzaba a ser importante y comenzaba a resonar por aquel mundo de la mafia mexicana. Es así como en 1987, Amado comienza a comprar aviones Saberlane, Learjet y Cessna para formar una pequeña flota y hacer realidad la idea que tenía en mente. Que por cierto, un dato curioso que mencioné es que aparentemente Amado Carrillo sí tenía el sueño de ser un piloto. Y vaya ironía de la vida, sí se lo cumplió, pero de una manera diferente. Curiosamente, y después de su llegada, Amado Carrillo comienza a forjar amistades y relaciones laborales con algunos de los traficantes, policías y funcionarios públicos locales que le ayudaban a pasar su producto y conseguir impunidad y seguridad. Es ahí cuando Amado se da cuenta del potencial de las relaciones y las grandes oportunidades que éstas le brindaban. Con el paso del tiempo y en tan solo algunos años, Amado se estaba encaminando para ser una de las personas más importantes en el bajo mundo de Lampa. Pero esto no pudo haber ocurrido sin que la tríada perfecta viera el final de su reinado. No ahondaré mucho en este tema, porque pronto haré un video sobre el caso Kiki Camarena y la caída del cártel de Guadalajara. Espérenlo muy pronto. Creo que les va a gustar, pero sí haremos una mención al respecto. A principios de los 80s, el cártel de Guadalajara entraría en su época dorada. Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero habían logrado consolidar el cártel más prolífico y grande de todo México. Era su momento. Eran los reyes de México. Y con sus conexiones, nadie ni nada los podría parar. Sin embargo, y como si esto se tratase de una novela literaria o un filme cinematográfico, en el punto más alto de la historia ocurre la caída más catastrófica para la organización. El 7 de febrero de 1985, a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad, desapareció el agente estadounidense de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Esto, por supuesto, puso aún más en el ojo público a un cártel que ya estaba siendo investigado por la agencia antidrogas, pero que gracias a la gran red de corrupción de la organización, sus intentos por conseguir más información sobre la triada y cómo es que operaban, eran detenidos por mismos agentes mexicanos y estadounidenses. Semanas después, el cuerpo de Kiki Camarena, junto al de su compañero y colaborador Alfredo Zavala, fueron encontrados en La Angostura, un pueblito del estado de Michoacán. El deceso de Camarena fue la última gota que derramó el vaso para la triada perfecta, y gracias a la presión que ejercía Estados Unidos a México para capturar a los presuntos responsables del deceso de su agente, los días de la triada estaban contados. Aproximadamente 2 meses después del secuestro de Camarena, el 4 de abril de 1985, en una finca ubicada en San José, Costa Rica, Caro Quintero es detenido junto a un grupo de matones y una joven llamada Sara Cosío Vidaurri. Su socio y amigo Don Neto correría con la misma suerte, y el 7 de abril del mismo año, Ernesto Fonseca Carrillo sería capturado en el famoso puerto de Jalisco, Puerto Vallarta, en una casa muy lujosa, frente a un hotel muy conocido por aquellos ayeres. Nadie pensaba que iba a terminar así, y pese a que Miguel Ángel no fue capturado hasta años después, la baja de Don Neto y Caro Quintero fue más que suficiente para que la organización tambaleara y cayera drásticamente su poder, respeto y conexiones. Si bien se presume que el jefe de jefes siguió operando hasta 1989, el año de su captura, la fisura ya se había hecho y muchos de los capos comenzaron a trabajar por su propia cuenta, creando grupos que luego se volvieron propias organizaciones, carteles, y que algunos hasta la fecha siguen operando.
Y es aquí en donde comienza el ascenso del Señor de los Cielos. Retomando la historia de Amado, para 1987, él y Rafael eran dueños. Es interesante que todas las historias, o al menos la mayoría de las historias de narcotraficantes, pues tienen su génesis ahí, en la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo De las fronteras de Chihuahua, pero la visión de Rafael se quedaba corta. Esto impedía que muchos planes de Amado no se concretaran o tuvieran más trabas por su compañero. Mientras el poder y las conexiones de Amado aumentaban, paulatinamente la frontera de Ciudad Juárez se convertía en una de las más codiciadas de aquellos tiempos. Y curiosamente, los traficantes locales de poca monta y sus grupos comenzaron a presentar la curiosa costumbre de desaparecer o morir repentinamente. Habían pasado algunos años, y a pesar de que Amado ya estaba implementando nuevos viajes con su flota de aeronaves para llevar de México a Estados Unidos, no era lo único que su nueva organización o grupo en conjunto con Rafael utilizaban para pasar la frontera. Aún era clave por esas fechas y lo sería por mucho tiempo. Lo que ya no era clave en este punto era seguir compartiendo el poder con alguien más. Es así como, misteriosamente, el 12 de abril de 1993, justo a casi un año de que entrase en vigor el TLC, que irónicamente ayudaría a mejorar la exportación del producto de Amado con mayor facilidad por la frontera de Juárez, ocurre el deceso de Rafael Aguilar Guajardo en un muelle de Cancún, Quintana Roo. El excomandante de la DFS y narcotráfico es asesinado a tiros en un muelle de Cancún. Según notas de aquellos ayeres, Rafael se encontraba en ese momento con su familia, cuando un grupo de 3 personas con armas largas se paran enfrente de ellos y le comienzan a disparar. Rafael no logró salir de esa situación y su esposa e hijo salieron gravemente heridos. Según la versión que dictan los periódicos de aquellos años, el deceso de Guajardo se debió a un ajuste de cuentas. El responsable de este suceso se desconocía por completo. Pero en el mundo de la mafia mexicana se afirmó que el autor intelectual del deceso de Aguilar Guajardo fue precisamente el principal beneficiado de la misma. Amado Carrillo, en pocos años, se había convertido en un ayudante para Pablo Acosta y había pasado a ser el narcotraficante más poderoso e influyente de México. Amado Carrillo, en pocos años, se había convertido en un ayudante para Pablo Acosta y había pasado a ser el narcotraficante más poderoso e influyente de México. Sus conexiones con los funcionarios y amigos poderosos de familias adineradas y políticas le habían permitido crear una red muy sofisticada de corrupción que permitían que él y su fortuna fueran exoneradas de las leyes del país. De hecho, como dato curioso, muchos policías fronterizos, agentes estadounidenses y mexicanos aseguran que era común encontrarse a Amado Carrillo en las calles de Juárez, rodeado de guardias, sí, pero caminando y visitando las oficinas de los policías y militares locales de la ciudad, para luego tener reuniones en lugares públicos y restaurantes. No sé qué tan veraz sea esto, pero sí existe un testimonio al respecto. Y al final de cuentas para el carro y el chofer, el que iba manejando, se identifica como Amado Carrillo Fuentes. Y así pasaron muchos años en los que Amado Carrillo estuvo en el peak de toda su carrera como traficante / capo de la droga. En México, su nombre era una eminencia, y gracias a esa idea tan innovadora de su flota de aeronaves, Amado se ganó el legendario alias del Señor de los Cielos. Pero esa historia estoy seguro que ya la conoces, así que nos saltaremos esa parte. Pero tranquilos, no se preocupen. Para el que no la conozca, o para el que tenga muchas dudas al respecto, o quiera conocer muchos datos curiosos, tengo que decirles que estoy preparando un video respecto a toda la historia de Amado Carrillo, de principio a fin. Estoy en eso, así que tengan paciencia, pero les aseguro que será un gran video. El final de un capítulo estaba cerca. Un dato importante que se me olvidó señalar es que desde los inicios de los 90, al igual que su fama y patrimonio crecían, su expediente en territorio americano se hacía más y más grande. Y es que desde los 90, las agencias americanas traían en la mira al Señor de los Cielos. Según el FBI, la organización criminal de Carrillo Fuentes era la principal empresa de tráfico de México. El capo mexicano era tan importante que la agencia estadounidense destinó más horas y agentes especiales en investigarlo a él que al propio Osama Bin. Como orgullo nacional, Amado Carrillo estuvo en la lista de los 15 casos principales del FBI entre octubre de 1995 y junio del 2002. El final comenzó el 5 de febrero de 1997 con la captura del general y zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo. Un año atrás, en 1996, el presidente Ernesto Zedillo había nombrado a este hombre comisionado del
INCD, Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, adscrito a la PGR, que para no hacerlo espuelas, básicamente era un general que con ayuda del poder militar iba a combatir a los traficantes con el fin de erradicar la violencia, el consumo y el tráfico de estas sustancias. Estados Unidos estuvo muy de acuerdo con esto. La idea en esos momentos era innovadora, ya que las fuerzas locales y estatales, al igual que funcionarios, se encontraban coludidos con el crimen organizado y las agencias gringas tenían conocimiento de ello, así que apostaron todo a esta persona. Tanto fue así que meses atrás de su captura, el propio zar antidrogas de los Estados Unidos, McCaffrey, había elogiado al general como un tipo de integridad absoluta e incuestionable. Sin embargo, la DEA puso los ojos en blanco cuando se enteró de la captura de Gutiérrez Rebollo, y casi le dio un infarto cuando un día después los propios funcionarios mexicanos anunciaron que Rebollo había sido arrestado por recibir supuestos sobornos de un tal Amado Carrillo Fuentes. Cabe recalcar que a pesar de que Rebollo negó la relación con Amado, el gobierno mexicano se encargó de enterrar el juicio y con ello la investigación en contra de este general, aunque muchos periodistas sostienen que Rebollo sí tuvo una relación con el cártel de Juárez y el Señor de los Cielos. El gobierno mexicano nunca fue transparente con el general. Incluso años más tarde y en diversas ocasiones se le solicitó a la PGR una copia de la averiguación previa iniciada contra Gutiérrez Rebollo. La PGR se negó a entregarla muchas veces y se amparó para no tener que prestar esos papeles. Tengo entendido que su hijo, César Gutiérrez Priego, ha hablado de las últimas actualizaciones de su padre y de su verdad en estos últimos años, por si te interesaba investigar ese dato. Sea cual sea la verdad detrás de Rebollo, lo cierto es que gracias a su detención, el nombre de Amado comienza a resonar en televisores, periódicos y la radio. Las luces altas estaban enfocadas en él. Se le percibía como una de las caras públicas del tráfico en México. Amado se encontraba repentina y peligrosamente expuesto y aparentemente desesperado por desaparecer del radar. Un agente, ahora retirado de la DEA, Ralph Villarreal, dice: estábamos escuchando que estaba en Rusia, que estaba en Chile. Escuchamos incluso que quería pagarle al gobierno para que lo dejaran en paz, que ya no quería tener nada que ver con el narcotráfico, que se quería jubilar. Amado estaba hecho un desastre, con sobrepeso y con pocas ideas de cómo poder salir de esta. Esto podría ser el causal de haber optado por elegir una solución radical. Amado optaría por alterar su apariencia física con cirugía plástica. Es así como el 3 de julio de 1997, bajo el nombre de Antonio Flores Montes y con muchos guardias de seguridad, Amado logra entrar en un hospital privado de la Ciudad de México, en Polanco, llamado Santa Mónica. Es este lugar donde Amado Carrillo daría su último aliento. Según los informes de los peritos, ese día, a muy temprana hora, ingresa una persona en el hospital que se identifica como Antonio Flores, de 41 años. El paciente quería que le fueran practicadas diversas cirugías estéticas: histerometría, rinoplastía, blefaroplastía, implantes de prótesis de mentón y liposucción de abdomen y tórax. Antonio, fue aceptado en el sanatorio privado y en cuestión de un corto lapso de tiempo, exactamente 90 minutos después de su ingreso, a las 9:30 de la mañana ya se encontraba en el quirófano. Dato importante: según el testimonio del Hospital Santa Mónica, los dos cirujanos que operaron a Amado Carrillo no eran como tal cirujanos del Hospital Santa Mónica, vinieron a operar allí. Así que, por ende, damos a entender, si es que dice la verdad obviamente el Hospital Santa Mónica, que los cirujanos llegaron ahí por órdenes de Amado Carrillo. La cirugía a la que fue sometido tuvo una duración de 18 horas y al terminar, los cirujanos y su equipo sostuvieron que la operación había finalizado sin ningún problema. Apenas se terminó el trabajo, los enfermeros condujeron al paciente a la habitación 407. En ese cuarto, Amado permaneció bajo el cuidado de sus médicos personales y dos guardaespaldas armados que protegían al señor. El último reporte clínico del interno 407 se tuvo entre las 22:30 y 23:30 horas, aproximadamente, sin que se reportara anomalía alguna. El viernes 4 de julio, al filo de las 6:06 de la mañana, el médico de guardia fue llamado con urgencia y al acudir a la habitación encontró a un Amado que presentaba ausencia de signos vitales, midriasis, hipotermia y palidez cadavérica, teniendo más de una hora de haber fallecido. El médico de guardia trató de revivirlo e intentó maniobras de resucitación, resultando todas infructuosas. Según los informes médicos, la muerte de Antonio Flores, o Amado Carrillo, ocurrió ese mismo día a las 4 de la mañana. No mames, ya después de una hora de fallecido el paciente, cualquier intento de reanimación es totalmente
inútil. Unas horas después, entre las 8 y 8:30 de la mañana, se liquidó la cuenta en el hospital. Más de $30,000 pagados en efectivo. El cadáver fue trasladado a la funeraria Juan García López de la Ciudad de México, donde sería arreglado y vestido de manera formal y presentable con un traje azul marino y una corbata color vino con puntos blancos. Toda esta información es sacada del peritaje que presentó la PGR en la conferencia que darían días más tarde. Es importante recalcar esto porque es verdaderamente allí donde surgen todas las teorías respecto al Señor de los Cielos. Y ahora te contaré cómo y por qué surgen estas mismas. Ese mismo día comienza a correr el rumor en los altos mandos de México sobre la presunta muerte de Amado Carrillo. Una cosa lleva a la otra y gracias a ese rumor, los funcionarios y agentes mexicanos logran dar con el Hospital Santa Mónica y luego con la funeraria que se encargó de preparar al capo sinaloense. Sin embargo, el Señor de los Cielos ya no se encontraba ahí. Sus familiares ordenaron que se enviara a Culiacán en un avión particular para poder velarlo y posteriormente enterrarlo. Quizá si se tratase de cualquier otra persona, el gobierno mexicano no lo hubiese buscado, ya que aparentemente estaba muerto. Pero como se trataba de la mítica leyenda de Lampa, la PGR confisca el cuerpo de Carrillo Fuentes en Culiacán y lo regresa a la Ciudad de México. Estamos abrazados de la caja, mis 3 hijas y yo, y así nos empujaron y nos quitaron y se lo llevaron. Y a nosotros nos pegaron. A todas nos pegaron. Aquí está una de ellas que también puede declarar porque también a ella le tocó. Y dijeron que si no nos quitaban nos iba a pesar y que al cabo de todo no nos amenazaron de muerte. Y entonces nos agarraron a golpes y se lo llevaron. Como si estuviera vivo, señora, como si se fuera a fugar. Fue lo que yo le dije. ¿Para qué lo quieren? Le dije, si ya está muerto, estuviera vivo. Tenían la esperanza, le dije, de hacer lo que quisieran poner, pero ya está muerto. Por lo que se sabe, el cuerpo fue llevado a la CEMEFO, donde se le practicaron algunas pruebas de ADN para averiguar si se trataba del verdadero Carrillo Fuentes. Desde los test de ADN para comprobar los tipos sanguíneos con los de los familiares, toma de impresiones decadactilares y muestras de sangre del fijación fotográfica, pruebas de dactiloscopía, identificación en fotografía y retrato hablado, medicina forense y genética forense. Incluso agentes de la DEA estuvieron presentes ahí y realizaron sus propias pruebas para comprobar que se trataba del capo que habían intentado cazar por años. Quizá a este punto te estés preguntando, Amir, ¿qué tiene de raro todo esto? Aparentemente, todo se estaba haciendo en el orden correcto. ¿Por qué muchos dudan sobre el paradero de Amado? Pues bien, amigo mío, esta historia no sería tan famosa con un final tan normal. Todo se tiene que volver más complejo, y más cuando proviene de México. Desde aquel 5 de julio, algunos de los encargados del caso en la PGR comenzaron a filtrar información a los periodistas sobre el deceso de Amado Carrillo. Es por eso que obtenemos estas imágenes tan exclusivas y casi imposibles por esos tiempos de la familia de Amado y sus restos. La prensa había logrado en un día involucrarse con la historia del capo sinaloense que se había operado en un hospital de la Ciudad de México para cambiar completamente su apariencia y había fallado en el intento. La prensa logró que esto se volviera noticia nacional en unas cuantas horas y todos los ojos estaban puestos en averiguar si se trataba del verdadero Amado. Lo que nadie se esperaba es que la agencia americana sería la primera en confirmar en un comunicado que se trataba del Señor de los Cielos. Sin embargo, esto no fue suficiente para la suspicacia de las personas. El chip estaba implantado y la duda crecía, ya que si bien la DEA decía que se trataba de Amado, nunca mencionaron en ese informe cómo es que llegaron a esa conclusión o si le aplicaron alguna prueba de ADN para saber eso. Eso combinado con presuntos testimonios de militares y funcionarios de la PGR que decían haber visto el cuerpo y notar que no tenía parecido con el Señor de los Cielos, que fue arrestado por Rebollo en 1989. Esto alimentó aún más las sospechas de las personas. La PGR sabía que estaba contra el reloj y a pesar de todas estas afirmaciones y testimonios que salían, aún no se atrevían a dar ni una sola palabra. Bastante sospechoso a mi parecer. Hasta que el 8 de julio deciden abrir un cuarto en la CEMEFO, en donde meten a lo que quedaba del Señor de los Cielos y su caja, muchos periodistas y personas dedicadas a hacerle las pruebas de laboratorio, tomando fotos a la caja de uno de los hombres más poderosos de México. Es ahí donde vemos aquellas imágenes de aquel improvisado y espantoso velorio realizado por los funcionarios mexicanos en la CEMEFO para esparcir el mito que se había creado sobre Amado Carrillo. Pero a pesar de este bajo intento, esa presentación de Amado causó más dudas que respuestas. Es evidente que el cuerpo del Señor de los Cielos ya no era el mismo. Después de varias cirugías estéticas y de muchos días en reposo haciéndole pruebas, era evidente que para muchos era difícil reconocerle. La PGR realizó su conferencia 5 días después del deceso de Carrillo, compartiendo las pruebas que se realizaron para identificar la identidad del Señor de los Cielos. Pero para el público en general ya era tarde. El mito del Señor
de los Cielos, aquella persona que logró fingir su muerte y se había burlado de las órdenes mexicanas y agencias estadounidenses, se quedó impregnado en una de las historias con más preguntas que respuestas de todo México, y una de las historias más míticas que mucha gente recuerda. Hasta la fecha, siguen saliendo rumores y teorías sobre qué es lo que verdaderamente ocurrió con Carrillo. Y es que después del fatídico 4 de julio de 1997, muchas inconsistencias se han logrado percibir en esta historia. Por ejemplo, el Washington Post publicó días después de su muerte que la DEA y la PGR tenían conocimiento de que Amado tenía una segunda familia en Cuba, con una de sus amantes apodada La Quemada. Misteriosamente, la mujer cubana que se enamoró de Carrillo y que mantenía un vínculo con él después de su muerte y sin previo aviso, desapareció de la faz de la tierra. El hombre más cercano a Amado, Jaime Olvera, aparentemente el mismo que dijo que no era el capo en 1997, fue ejecutado en 1998 cuando era testigo protegido de la PGR. Hablaba Además, decían algunos, la gente de Carrillo Fuentes afirma que fue el propio Amado el ejecutor. Se decía que Amado Carrillo compró propiedades en muchos lugares de Latinoamérica, Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba y muchos más. Una de las teorías que más se tiene al respecto es que luego de la cirugía, Amado se mudaría a Chile para vivir una vida al lado de su amada, alejado de los reflectores de la policía y las agencias americanas. Pero aparentemente el plan de Chile no sucedió. Lo más interesante de todo esto es que según el gobierno chileno, lograron incautar más de 11 propiedades del Señor de los Cielos. Una de ellas está apareciendo justo ahora en la pantalla. Existe un libro que habla más al respecto de este tema y también artículos que lo mencionan. Incluso encontré uno en donde hablan sobre un proyecto de Amado en Chile, donde el señor quería poner una especie de centro comercial y había comprado un terreno para llevar esto a cabo. De alguna u otra manera, desde hace algunos meses, Amado se estaba encargando de mover poco a poco sus bienes e inversiones a otros países. Por lo último, pero no menos importante, después de 2 décadas, finalmente los agentes de la DEA decidieron contar la verdad y hablaron con el periodista Noah Horowitz para decirle cómo es que corroboraron la muerte de Amado y cómo fue todo esto desde su perspectiva. Los agentes de la DEA afirman que ellos ya habían conocido a un joven Amado muchos años atrás y que una noche por la frontera, cuando él se descuidó, lograron capturarlo. Su encuentro fue un poco rápido y bizarro, y a pesar de que no lograron ponerlo entre las rejas, solo retenerlo un tiempo, sí capturaron sus huellas dactilares, mismas que sirvieron para luego compararlas e identificarlo en 1997. Si quieres que te cuente la historia de cuando Amado Carrillo fue capturado por los estadounidenses y salió libre por ser sobrino de Don Neto, y por qué ese suceso es tan importante para explicar su... No olvides compartir este video y apoyarlo con un like. Comenta para que lo suba lo antes posible. Sea cual sea la verdad que quieras creer sobre Amado Carrillo Fuentes, si está vivo o... Lo que es un hecho es su jubilación del crimen organizado. Después de 1997, Amado no volvió a aparecer en ninguna parte. Sus familiares llevaron a cabo su velorio, su madre confirmó lo evidente y cientos de personas le rindieron respeto en un rancho de Sinaloa. Al hombre que revolucionó el negocio, el Señor de los Cielos. En la actualidad, lo único que se tiene como recuerdo de aquel hombre alto e imponente es aquel mausoleo que brilla por la ausencia del señor Amado. La leyenda, el mito, el hombre de las 1001 vidas. Ahora vamos a leer esto. Existe una teoría sobre lo que ocurrió en Santa Mónica. Se presume que Benjamín y Ramón Arellano Félix sobornaron a los cirujanos y doctores del lugar para que se excedieran con los analgésicos y anestésicos, eliminando así a su competencia directa. Días después, los doctores desaparecieron. Bueno, pues ahí está una teoría acerca de doctores asesinos. Miren, pues este tipo de videos, así como este, están muy bien preparados, tienen una investigación detrás, pues son videos bastante bien hechos. Y pues por eso les quería traer esta reacción. Este video no lo había visto. Pues lo estoy viendo ahorita aquí con ustedes. Y pues era nada más que para otra cosa, para recomendarles el canal porque me pareció muy interesante. Tiene videos muy buenos.